Hermanos, Dios les bendiga en este día. Doy gracias a Dios porque nos permite por este medio una vez más estar en comunión los unos con los otros, hermanos. Doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Él es bueno en cada circunstancia de nuestra vida. Él muestra su amor y su misericordia para con nosotros, hermanos. En esta hora, hermanos, yo les ruego en el bendito nombre de Jesucristo que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 5 y le vamos a dar lectura de los versículos 17 al 18. Y después de esto estaremos orando. Amén. Así dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre, agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar el consejo de tu santa y tu bendita palabra, Padre. Ayúdanos, Señor de la gloria, ayúdanos a poner por obra tu bendita palabra, Señor, y no ser oidores olvidadizos, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, usa una analogía, hermanos, para enseñar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es también, se conoce como andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, ¿sí? Y precisamente el ser lleno, hermanos, de acuerdo al contexto bíblico, es estar bajo, ¿sí?, dominados, sometidos o controlados, ¿sí? Y precisamente aquí el apóstol Pablo, hablando a nuestra vida, hermanos, siendo guiado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y como veamos precisamente unos ejemplos de lo que es estar lleno. Veamos en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 11. Gloria a Dios. Aquí dice precisamente, dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y como les decía, el estar lleno es estar dominado, es estar sometido, es estar controlado por alguien o algo, ¿sí? Veamos también nada más otro ejemplo en Hechos 5:17, libro de los Hechos 5:17. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿sí? Aquí precisamente vemos, como les decía una vez más, reiterando, que el estar lleno es estar dominado, sometido, ¿sí? Sometido. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos habla es de que nos tenemos que someter, hermanos,
que nos dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida en su totalidad, hermanos, en su totalidad, ¿sí? Y precisamente vemos, hermanos, que el apóstol Pablo aquí, como les decía, usa una analogía para enseñar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y el verso 18 de la parte escritural de Efesios capítulo 5, gloria a Dios, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, qué significa ¿por qué el apóstol Pablo usa esta analogía? Que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Y hermanos, precisamente la disolución es una moral en descomposición, es libertinaje, perversión, ¿sí? Aquí vemos que precisamente el apóstol Pablo dice que no nos dejemos dominar por las obras de la carne, hermanos, sino que seamos llenos, que el Espíritu Santo domine nuestra vida, controle nuestra vida, para que podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso lo dice en el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿sí? Y sigue diciendo este hermoso versículo, gloria a Cristo, santo es el Señor, en lo cual hay disolución. Aquí vemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo debe gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Veamos qué nos dice, sabemos que son partes conocidísimas. Gálatas 5, 25. Gálatas 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Como les decía, el ser llenos es andar, ser guiados, estar dominados, estar sometidos al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Amén. Veamos también qué nos dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Aquí vemos que el estar lleno es lo mismo, ¿sí? Que andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Y dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto no quiere decir que no estamos bajo los mandamientos de Dios, no, en ningún momento, sino lo que quiere decir esta parte de este versículo, que ya la ley de Dios ya no es para condenación, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Veamos también qué nos dice Romanos 8:5. Gloria a Cristo. Romanos
5. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Es vida y paz. Aquí vemos que precisamente como veíamos en el texto anterior, que ya la condenación ya no está sobre quienes, sobre los que son llenos del Espíritu, son guiados por el Espíritu, andan en el Espíritu, ¿sí? Para ellos ya no hay condenación, hermanos, para ellos ya no hay condenación, y esto es lo que quiere el Señor en nosotros como iglesia, hermanos, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor en nosotros como iglesia. Y aquí en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como les decía, la Biblia es bien clara que ninguna condenación hay. ¿Sí? La ley ya no te condena, porque ya no estás viviendo en pecado, ya no estás viviendo en las obras de la carne. Cuando realmente eres guiado por el Espíritu Santo, se va a ver en tu vida el fruto del Espíritu, hermanos. Se tiene que reflejar en nuestra vida, hermanos, el fruto del Espíritu. Si realmente, hermanos, si realmente estamos siendo guiados, siendo controlados, si realmente el Espíritu Santo hemos permitido que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, hermano, porque el Señor no hace nada que nosotros no queramos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecerle, es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Y aquí dice Gálatas 5, 22 y 23 al 24, hermanos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esto, hermanos, esto significa el ser llenos del Espíritu Santo. Y es, hermanos, lo que Dios quiere. Por eso usó al apóstol Pablo, hermanos, a que no nos dejemos controlar por las obras de la carne, hermanos, sino que el Señor quiere controlar nuestra vida, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, hermanos, el que nos gobierne, el que nos controle, hermanos. Pero tenemos que permitirle al Señor, porque el Señor es caballeroso, hermanos. El Señor no va a hacer nada que nosotros no queramos, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, este ha sido la reflexión de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude, sí, que obre nuestra vida, que esté ahí redarguyendo el Espíritu Santo para que vivamos una vida de acuerdo a su bendita y su santa voluntad, hermanos, porque esa es la buena voluntad del Señor. Esa es la buena voluntad del Señor.
Gloria a Cristo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre Santo. Aquí estamos, Señor, delante de tu bendita y tu santa presencia, Padre. Te agradecemos, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, por esta pequeña reflexión de tu bendita y tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Dios Todopoderoso. Tú conoces que con esta naturaleza humana, con esta naturaleza caída, Padre amado, muchas veces, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso, el pecado gobierna nuestra vida, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Sí, bendito Señor, tú ya no quieres que andemos en las obras de la carne, Padre, Señor de la gloria, sino tú quieres que seamos llenos de tu Santo y tu bendito Espíritu, Padre. Por favor, Espíritu Santo, sigue obrando, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso. Síguenos santificando cada día más, Señor. Sigue redarguyendo, Padre. Sigue obrando, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Te lo pido, te lo suplico en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.